How are you all? ¿Cómo están? I thought tonight we might do a Bible study out of John chapter 5. Bueno, tengo pensado hacer un estudio bíblico desde Juan capítulo 5 We'll just open up God's Word y solo abrir la palabra de Dios and move through a few of these verses. y pues pasar por algunos de estos versículos. John chapter 5, and maybe we'll start in verse 25. Juan capítulo 5 y podemos comenzar en versículo 25. But before we do that, I'd like to pray. Pero antes de hacer eso me gustaría orar. Father, I want to thank you for the opportunity to be here with all of these folks. Padre, quiero darte las gracias por esta oportunidad de estar aquí con toda esta gente. Lord, your mercies are new to us and very great to us. Señor, tus misericordias son nuevas para nosotros y muy grandes para nosotros. They're new to us every day. Son nuevas para nosotros cada día. You show yourself kind. Te muestras bondadoso. We've had life and breath today. We've had food. Hoy hemos tenido vida, hemos tenido aliento, hemos comido You've spared all of our lives to this very hour. y has guardado todas nuestras vidas hasta esta hora misma. Lord, we thank you that we have a gospel. Señor, te damos gracias de que tenemos un evangelio. I thank you for that. Yo te doy gracias por eso. Thankful for the Lord Jesus Christ. Te agradezco por el Señor Jesucristo. Lord, please speak to us through your word. Señor, por favor, háblanos a través de tu palabra. This is your word. I pray that you would own it. Esta es tu palabra y te pido que bendigas tu palabra. You tell us in your word that your word will accomplish that for which you send it forth. Tú nos dices en tu palabra que vas a llevar a cabo el propósito por el cual lo envías. Please accomplish purposes of compassion, Por favor, lleva a cabo propósitos de compasión and grace and kindness. y de gracia y bondad. Have mercy, Lord. Ten misericordia, Señor. In Christ's name we pray. En el nombre de Cristo oramos. Amen. Amén. Okay, verse 25. Versículo 25. Let's read these verses one at a time. Vamos a leer estos versículos uno por uno. Maybe we'll work through all the way to the end of the chapter. Y quizás lleguemos al final del capítulo. We'll just see what God has to say to us tonight in each one of these verses. Y vamos a ver qué tiene para nosotros Dios en esta noche a través de cada uno de estos versículos. Go ahead and read verse 25. Juan 5:25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. So the Lord Jesus Christ is speaking to the Jews. Entonces el Señor Jesucristo está hablando a los judíos. You'll notice back in verse 18, Verán allí en versículo 18, the Jews were seeking to kill Christ. los judíos procuraban matar a Cristo. Why? ¿Por qué? He not only was breaking the Sabbath, Porque no solo quebrantaba el día de reposo, he was calling God his own Father, sino que también decía que Dios era su propio Padre, which was as much to say he was making himself equal with God. haciéndose igual a Dios. And so he's speaking to these Jews, Entonces Él está hablando a estos judíos and he says to them this, y Él les dice lo siguiente: an hour is coming, viene la hora, but he says it's already here. pero Él dice, y ahora es. That was 2,000 years ago. Eso fue hace más de 2000 años atrás. If that hour was already here then, Y si esa hora ya había llegado en ese entonces, it's here now. ahora está aquí ahora. What's so unusual about this coming hour? ¿Y cuál es tan inusual, fuera de lo común, respecto a esta hora? He's speaking about a certain time, Él está hablando acerca de un cierto tiempo. and we're in that time now. Y estamos en ese tiempo ahora. And notice what he says.
Y fíjense en lo que él dice. What's going to happen in this time he's talking about here? ¿Qué es lo que va a suceder en este tiempo en el que él se refiere aquí? He says the dead will hear the voice of the Son of God, Él dice, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, and those who hear will live. y los que la oyeren vivirán. Who are the dead? ¿Quiénes son los muertos? He says some of the dead will hear. Dice, algunos de los muertos oirán. They don't all hear. No todos oirán, He says the dead will hear and they will live. pero dice que los muertos oirán y vivirán. He's not speaking about physical death. Él no está hablando sobre la muerte física. He's talking about those who are dead in sin. Él está hablando de aquellos que están muertos en pecado. He's talking about eternal life. Él está hablando sobre la vida eterna. We need to understand Scripture speaks this way. Y tenemos que entender que las escrituras hablan de esta manera. We understand life and death in the physical plane. Nosotros entendemos la vida y la muerte en el ámbito físico. We understand life and death as it has to do with this body. Entendemos la vida y la muerte en cuanto tiene que ver con este cuerpo. That's physical life, physical death. Aquello es vida física, muerte física. But Jesus has something more important in mind. Pero Jesús tiene algo más importante en mente. He's not saying that there were cemeteries full of people, Él no está diciendo que había cementerios llenos de personas that he was going to speak and some were going to come out of the grave. y que Él iba a hablar y algunos de ellos iban a salir del sepulcro. He's not talking about raising the dead in that respect. Él no está queriendo decir levantar a los muertos en ese sentido. You know what Jesus sees? ¿Saben lo que Jesús ve? He sees the world of physically living people Él ve al mundo conformado de personas que viven vivas físicamente as a cemetery. como un cementerio. Como un cementerio. Now see, there's something that you may not realize. Y hay algo que quizás no entiendan. God said to Adam, Dios dijo a Adán, in the day you eat of that fruit, en el día en que comes de ese fruto, you will die. tú morirás. And if you go back to those early chapters of Genesis, Y si vuelves a esos primeros capítulos de Génesis, you'll notice this. van a notar esto. When he ate the fruit, Cuando él comió del fruto, he did not die that day physically, no murió en aquel día físicamente, but he did die. pero sí murió. Physical life is not the primary life. La vida física no es la vida primaria. Spiritual life is the primary life. La vida espiritual es la vida primaria. And what is eternal life? ¿Y cuál es la vida eterna? In John 17, Jesus says eternal life is to know the Father and the Son. Jesús dice en Juan 17 que la vida eterna es conocer al Padre y al Hijo. Scripture says Adam knew his wife and she conceived. La Escritura dice que Adán conoció a su esposa y ella concebió. When we are told that eternal life is to know God and Ento- to know the Christ he has sent, Entonces cuando se nos dice a nosotros que la vida eterna consiste de conocer a Dios y conocer al Cristo que Él envió, we are talking about intimacy with God. estamos hablando de intimidad con Dios. Before Adam fell into sin, Antes de que Adán cayó en pecado, he walked with God in the garden. él caminaba con Dios en el huerto. When he sinned, he lost it. Y cuando pecó, perdió eso. He was put out of the garden. Y fue expulsado del huerto. You see, true death ¿Lo ven? La muerte verdadera does not have to do with whether the heart in this physical body is pumping. no tiene que ver con si el corazón está
bombeando aquí en este cuerpo físico. True life and true death La vida verdadera y la muerte verdadera has to do with separation from God tiene que ver con la separación de Dios or intimacy with God. o intimidad con Dios. Think about hell. Piensen en el infierno. People don't stop existing. Las personas no dejan de existir In a certain sense, they don't stop being. y en un cierto sentido no dejan de ser, They don't stop living in that sense. no dejan de vivir en ese sentido. And yet it's called eternal death. Y aún así se le llama muerte eterna. Why? ¿Y por qué? It's eternal separation from the smile of God. Porque es la separación eterna de la sonrisa de Dios. It's eternal separation from the blessings of God. Es la separación eterna de las bendiciones de Dios. And you know what? We come into this world dead Y saben que nosotros entramos a este mundo muertos because we come in as children of Adam. porque venimos a este mundo como hijos de Adán. And when Adam died, Y cuando murió Adán, the whole human race died. toda la raza humana murió. Ephesians 2 says we are dead in trespasses and sins. Efesios 2 dice que estamos muertos en delitos y pecados. And so when Jesus is speaking about his voice bringing people to life, Entonces cuando Jesús habla de su voz que hace vivir a la gente, he's speaking of people hearing the gospel and coming to spiritual life. Él está hablando de personas que hoy al oír el Evangelio llegan a vivir espiritualmente. Verse 26. Versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. The Father has life. El Padre tiene vida. The Father sent the Son. El Padre envió al Hijo. The Father has given the Son a commission. El Padre le ha dado al Hijo una comisión. The Son came into this world to seek and save sinners. El Hijo vino a este mundo para buscar y salvar a pecadores. And the Father has given the Son to have life in himself. Y el Padre le ha dado al Hijo la autoridad para tener vida en sí mismo. Christ is the life. Cristo es la vida. To have him is to have life. Y el tener a Él es tener vida. Notice verse 27. Noten versículo 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. You need to get that. Necesitas entender eso. The Father has not only given the Son to have life, El Padre no solo ha dado la autoridad al Hijo para tener vida, he's given the Son authority to execute judgment. le ha dado autoridad de hacer juicio. We are told in Scripture that when Judgment Day comes, Se nos dice en las Escrituras de que cuando venga el día del juicio, Jesus Christ is going to be the one that judges us. Jesucristo va a ser el que juzga a nosotros. 2 Corinthians 5 Segunda de Corintios 5 says that we all must appear before the judgment seat of Christ. dice que todos nosotros tendremos que comparecernos ante el juicio de Cristo. And you know what Paul says? ¿Y saben lo que dice Pablo? He says, knowing therefore the terror of the Lord, Por lo tanto, conociendo el temor del Señor, we convince men. persuadimos a los hombres. You've probably seen pictures people have created of Jesus Christ. Es probable que hayan visto dibujos o imágenes que la gente han hecho de Cristo. However you picture Christ, Y sea como te imagines a Cristo, your picture is not right. tu imagen no es correcta. In Revelation chapter 1, En Apocalipsis capítulo 1, the Apostle John sees Christ. el apóstol Juan ve a Cristo He falls down like a dead man. y se postra como un hombre muerto. When Jesus Christ comes to judge the nations, Cuando Jesucristo viene para juzgar a las naciones,
Men and women are going to want the mountains to fall on them Los hombres y las mujeres van a pedir que las montañas caigan sobre ellos and hide them from the sight of Christ. para que los escondan de la vista de Cristo. Often you see this picture of this effeminate looking man Con tanta frecuencia vemos esta imagen de un Cristo feminista, Don't believe that. pues que no crean eso. Listen, Jesus Christ is the Savior of the world, Miren, Jesucristo es el Salvador del mundo and He is the one who has life. y es Él quien tiene la vida. He is the one who offers you life. Es Él quien te ofrece la vida. And in the end, Y al final, He will be your judge. Él será tu juez. The very Savior of man will be the judge of man. El mismo Salvador del hombre será el juez del hombre. Can you imagine coming before Him? ¿Te puedes imaginar comparecer ante Él? Revelation speaks of Him as having eyes of fire. Apocalipsis habla de Él, de que Él lo describe con ojos de fuego. Can you imagine coming before Christ in judgment Pueden imaginarse al comparecerse ante Cristo en el juicio and having lived your life rejecting Him? y haber vivido tu vida rechazándole a Él. Right now, while you have life, Ahora mismo, mientras tengas vida, He says, surrender. Él dice, ríndete, Come to me. ven a mí, I'll give you rest. te haré descansar, I'll save you. yo te salvaré, I'll save you from your sins. te salvaré de tus pecados, Repent. arrepiéntete, Surrender. entrégate, Come to me. ven a mí, Lay down the weapons of your warfare deja al lado las armas de tu rebelión and come to me, y ven a mí, and I'll give you rest. y yo te haré descansar. But if you resist His offers, Pero si tú rechazas sus ofertas, you say, no, I really want to live life my way. si dices, bueno, pero yo quiero vivir mi vida a mi manera, I want to be religious. yo quiero ser religioso, I don't want to go to hell, yo no quiero terminar en el infierno, but I don't want to surrender to the Lord. pero yo no me quiero entregar al Señor. I want to live my life the way I want to live it. Quiero vivir mi vida como me da la gana. I'm willing to be religious, Estoy dispuesto a ser religioso, but I am not going to fully surrender to Christ. pero yo no voy a entregarme por completo a Cristo. Just know this, Que sepas una cosa, all judgment has been committed to Him. se le ha encomendado todo juicio a Él. He has authority to execute judgment. Él tiene la autoridad de hacer juicio. Paul says, knowing the terror of the Lord. Pablo dice conociendo los terrores del Señor. That's how he views the judgment seat of Christ. Y es así como él ve el juicio de Cristo. For most men and women, the judgment seat of Christ is going to be a terrible reality. Para la mayoría de las mujeres y los hombres, el tribunal del Cristo va a ser una realidad terrible. Look at verse 28. Miren al versículo 28. Mira. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Notice that? ¿Ven eso? He's saying, don't be surprised that by my voice people become spiritually alive. Está diciendo que no te sorprendas de que por mi voz la gente vivan espiritualmente. He's saying, don't be surprised my voice has that kind of power. Está diciendo, no te maravilles de que mi voz posee tanto poder. My Father has given me to have that voice with life. Mi Padre me ha dado a mí la capacidad de tener una voz con ese tipo de vida. And He's given me authority that when I speak the word, Y Él me ha dado tal autoridad de que cuando yo hable la palabra, men will come forth to judgment. los hombres sí llegarán al juicio. The graves will give up. Los sepulcros sí van a dar a los muertos. And there's going to be a distinction. Y vas a ver una distinción. There's two classes. Hay dos clases. And
And everyone in this room is going to fall into one or the other. Y cada uno de nosotros aquí en este grupo, en esta reunión, van a caer en uno de los dos grupos. Look at verse 29. Miren versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. You see that? ¿Todos ven eso? But let me ask, what's that all about? Pero permítanme preguntarles, ¿de qué se trata esto? Those who have done good are going to come out to the resurrection of life. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, The evil to the resurrection of judgment. mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. But doesn't the Bible say that we're saved by faith? Sin embargo, ¿no dice la Biblia que somos salvos por fe? But Scripture speaks this way over and over and over. Pero las Escrituras hablan de esta manera una y otra vez. Scripture says everywhere that on Judgment Day, Las Escrituras dicen por todos lados que en el día del juicio we're going to be judged by the things we did in this body. vamos a ser juzgados por las cosas que hemos hecho en este cuerpo. How does that work? ¿Cómo funciona esto? Why wouldn't we be judged by our faith? ¿Por qué no seremos juzgados por nuestra fe? If we're saved by faith, Si somos salvos por fe, why wouldn't judgment look like this? ¿por qué no se vería el juicio como lo siguiente? Why wouldn't Christ judge us based on who believe? ¿Por qué no nos juzgaría Cristo basado en quienes creen y quienes no? Because here's the thing. Bueno, pues el asunto es lo siguiente. You remember we were talking about those who are dead? Pues recuerdan de que estamos hablando de los que están muertos. Ephesians 2:1 says, dead in trespasses and sins. Efesios 2:1 dice muertos en delitos y pecados. If you don't get saved by faith, Si tú no llegas a ser salvado por fe, the Bible says no one does good. la Biblia dice que nadie hace lo bueno. There is none righteous. No hay nadie justo. You see, to be dead Entonces, para estar muerto is to do nothing but sin. es hacer nada más que pecar. And some of you are going to say, well, that's not me. Y algunos van a decirme, pero eso no soy yo. I do good. Yo hago cosas buenas. Listen, the only thing that's truly good Escuchen, lo único que es verdaderamente bueno is that which we do to the honor and glory of the true God. es aquello que nosotros hacemos verdaderamente para la honra y la gloria de Dios. The highest commandment is to love God with all our heart and all our mind and all our strength. El mandamiento más grande es que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y todas nuestras fuerzas. But the good men think they do, Pero lo bueno que los hombres pretenden hacer, it's not done for that reason. ellos no hacen eso con ese motivo. I may do some good thing to you Yo puedo hacer alguna cosa buena a ti as a lost person, como un incrédulo, and I only do it because I want you to think well of me. y solo lo hago porque yo quiero que pienses bien de mí. People do stuff like that all the time. Las personas hacen eso todo el tiempo. You may give a gift to your mother, Puedes dar un regalo a tu mamá, but not because you love God pero no porque ames a Dios more than anything else, más que todas las cosas, but because you love your mother. sino porque amas a tu mamá. You see, God wants us to do what we do with love for Him. ¿Te das cuenta? Dios quiere que hagamos lo que hagamos The problem por amor hacia Él. The problem is when you're dead in trespasses and sins, Pero el problema es que cuando estás muerto en sus delitos y pecados, you only live for self. solo vives para ti mismo, You live in sin. vives en pecado. Even the good that we do is sin. Y hasta lo bueno que hacemos, pues es pecado. It's only when we truly trust
Christ Y es solamente cuando confiamos en Cristo that we're able to do any good. que somos capaces de hacer algo bueno. Why? ¿Y por qué? Because God gives us a new heart. Porque Dios nos da un nuevo corazón. God puts His Spirit within us. Dios pone su espíritu dentro de God nosotros. writes His law in our heart. Dios escribe su ley en nuestros He corazones. gives us life, Él nos da vida, where we become alive to doing good. en donde ya llegamos a ser vivos para hacer bien. Have you ever heard this before? ¿Alguna vez han escuchado esto? Jesus said, without me, Jesús dijo que aparte de mí you can do nothing. no puedes hacer nada. Oh, you can do lots, Bien, puedes hacer muchas cosas, but nothing that matters. pero nada que importa, Nothing that God accepts. nada que Dios acepta, Nothing that God finds beautiful. nada que Dios encuentre bonito. You see, it's only by faith in Christ that we can do any good. ¿Te das cuenta? Es solamente por fe en Cristo que podamos hacer algo bueno. Didn't James say, faith without works is dead? ¿No dijo Santiago que la fe sin obras está muerta? He did say that in James chapter 2. Sí, lo dijo en Santiago capítulo 2. Where there's true faith in Christ, Donde existe fe genuina en Cristo, there's true good in the life. hay bien genuino en la vida. For the first time, we'll stop living for ourselves Y por la primera vez vamos a dejar de vivir para nosotros mismos and we'll live for Christ. y viviremos para Cristo. Listen, Christ said this in Luke 24. Miren, Jesús dijo esto en Lucas 24. He said that unless you forsake all that you have, you can't be my disciple. You said Luke 24. Luke 14. Oh. Entonces en Lucas 14 él dice, a menos que renuncies todo lo que tienes, no puedes ser mi discípulo. Unless we surrender everything A menos que entreguemos todo, in order to live for Him, a fin de vivir para Él. we can't be His disciple. No podemos ser su discípulo. There must be surrender. Tiene que haber una entrega. You see, if I say, well, I believe in the Lord, Porque si yo digo, yo creo en el Señor, then you believe He's Lord, entonces crees que Él es Señor. which means you believe He's Master. Lo cual significa que crees que Él es amo. That's what Lord means. Eso es lo que significa Señor. It means I believe He owns my life. Significa que yo creo que mi vida pertenece a Él. Didn't the Apostle Paul say that? ¿No dijo eso el apóstol Pablo? You've been bought with a price. Has sido comprado con un precio. You're not your own. No eres tú mismo. Anyway, this judgment's coming. Entonces este juicio viene. If you're found in the group that only lived for themselves, Y si eres hallado en el grupo de los que solo vivieron para sí mismo, there is a resurrection of judgment. hay una resurrección de juicio. Resurrection means you come to life. Una resurrección significa que vienes a la vida, But you come to life for judgment. pero vienes a la vida para ser juzgado. So let's keep going here. Verse Bueno, 30. sigamos, versículo 30. Go ahead and read that. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Keep going with verse 31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Now, I want you to notice this. Quiero que observen lo siguiente. Jesus is saying, I do bear witness about myself. Jesús está diciendo que yo sí doy testimonio acerca de mí mismo. My witness about myself, Mi testimonio acerca de mí mismo, what was Christ saying? ¿qué estaba diciendo Cristo? He was saying He was the Savior. Estaba diciendo que Él era el Salvador. He was saying He had life in Himself. Él decía que Él tenía vida en sí mismo. He's claiming to be the Messiah. Él está, él está diciendo que Él es el Mesías. And He says, if I bear witness about that by myself, Y Él dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo sobre ese hecho, it's not deemed true. pues mi testimonio no es verdadero. In other words,
Under the Mosaic law, En otras palabras, bajo la ley mosaica, something was counted true if there were 2 or 3 witnesses. algo era considerado verdad si había 2 o 3 testigos. And he says to the Jews, if I say this about myself, Y dice a los judíos, si yo digo esto acerca de mí mismo, you're not going to think that I'm being true. ustedes no pensarán que estoy siendo verdadero. But notice what verse 32 says. Pero noten lo que dice versículo 32. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Oh, there's another who bears witness. Hay otro que también da testimonio. Now this is important Ahora, esto es importante, because you know what a witness is. porque ustedes saben que es un testigo. A witness is somebody who you might find in a courtroom. Un testigo, alguien que da testimonio, es alguien que encontrarías en un tribunal. And what does a witness do? ¿Y qué hace un testigo? They give evidence to the facts. Pues ellos dan evidencia, ellos prueban a los hechos. A witness declares what he has seen. Pues un testigo declara lo que ha visto. He bears witness to the truth Él da testimonio acerca de la verdad, of what he knows to be true. acerca de lo que sabe que es verdadero. And notice what's happening. Y noten lo que está pasando. The witness El que da testimonio is for us. es para nosotros. In other words, we are the jury. En otras palabras, nosotros somos... ¿Cómo? Nosotros somos el jurado. And what God is doing Y lo que Dios está haciendo, is he's putting these witnesses on the witness stand. está poniendo estos testigos ahí sobre el banco de testigos In order to convince us. a fin de convencernos. That ought to amaze us. Esto debe asombrarnos. You know why it ought to amaze us? ¿Y saben por qué eso debe asombrarnos? You know what God has done? ¿Saben lo que Dios ha hecho? He's taken the criminals Él ha tomado a los criminales and he's put them in the jury. y los ha colocado en el jurado. We're the guilty ones. Nosotros somos los culpables. We ought to be on trial. Nosotros deberíamos estar ahí en el tribunal. And yet he's put us in the jury. Y aún así nos ha colocado en el jurado. And he's putting witnesses on the witness stand. Y está colocando testigos ahí en el banquillo de testigo For us to listen to. para que nosotros los escuchemos. Jesus puts himself in the witness stand. Jesús pone a sí mismo ahí en el banquillo de testigo. And he seeks to convince us he's the Christ. Y Él procura convencernos de que Él es el Cristo. And he says, if I'm the only witness, Y dice que si yo soy el único testigo, I'm not deemed to be true. pues no es verdadero. You Jews aren't going to think I'm true if I'm the only one bearing witness. O no me van a creer verdadero. Ustedes judíos no van a creerme si yo digo que yo soy el único que doy testimonio. He knew that by their law, 2 or 3 made a witness valid. Él sabía que según su ley, dos o tres validaba a una cosa. So he says, I'm not the only witness. Entonces él dice, yo no soy el único que da testimonio. He comes down off the witness stand. Él se baja del banquillo del testigo And God the Father takes the stand. y Dios el Padre sube ahí. That's what verse 32 says. Y eso es lo que dice versículo 32. There's another who bears witness about me. Otro es el que da testimonio acerca de mí. You see who's on trial? ¿Ustedes ven quién está siendo puesto a prueba? Not us, No nosotros, Jesus. Jesús. And whether or not he's the Messiah, Y de sí o no Él es el Mesías. whether or not he's the hope of mankind. En cuanto a sí o no Él es la esperanza de la humanidad. He takes the witness stand Él toma el banquillo del testigo and he bears witness about himself. y da testimonio acerca de sí mismo. But then the Father bears witness about him. Pero además el Padre da testimonio acerca de Él. He said,
he that bears witness about me is true. Y dice que Él que da testimonio acerca de mí es verdadero. But you know what? Pero, ¿y saben qué? Look at the next thing he says. Miren a la siguiente cosa que dice. Verse 33. Versículo 33. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. He says John the Baptist bore witness. Él dice que Juan el Bautista dio testimonio. Now, isn't that interesting? ¿No es interesante eso? He speaks of the Son bearing witness, Habla del Hijo que él que da testimonio, the Father bearing witness. el Padre dando testimonio. It seems like he kind of comes down pretty low when he says John the Baptist bore witness. Y parece que él baja bastante, él va hacia abajo al decir que Juan el Bautista daba testimonio. You remember how John the Baptist bore witness? ¿Y ustedes recuerdan cómo Juan el Bautista dio testimonio? He pointed and said, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Él señaló y dijo, he aquí el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. John bore witness. Juan dio testimonio. But who is John compared to God the Father and God the Son bearing witness? Pero ¿quién es Juan comparado con el Dios el Hijo y Dios el Padre dando testimonio? Precisely. Y así es, precisamente eso. He's nobody. Él no es nadie. Notice what Jesus says next. Y noten lo que Jesús dice enseguida. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. I hope you get that. Espero que ustedes entiendan esto. He says to these Jews, Él dice a estos judíos, I don't need John. yo no necesito a Juan. I don't need the testimony of any man. No me hace falta el testimonio de ningún hombre. But I'm going to let John go on the witness stand Pero yo voy a dejar que Juan tome el banquillo del testigo for this reason. por la siguiente razón. I want you to be saved. Quiero que sea salvo. I say these things so that you may be saved. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Jesus Christ wants you saved. Jesucristo quiere que sea salvo. He is seeking to convince you. Él está buscando convencerte. Don't fight against him. No luches contra Él. Lay down the weapons of your rebellion. Deja las armas de tu rebelión. Submit yourself to mercy. Sométete a la misericordia. Strange concept. ¿No es un concepto extraño eso? Submitting to mercy. Someterse a la misericordia. He offers us mercy. Él nos ofrece misericordia. We are criminals. Somos criminales. We deserve hell. Merecemos el infierno. And he actually puts us in the jury box Y en verdad nos pone jurado. and humbles himself to take the stand. Y se humilla a tomar el banquillo del testigo. Put one witness after another in the witness stand. Y poner un testigo tras otro ahí en el banquillo del testigo. Why? ¿Por qué? To convince us that we might be saved. Para convencernos a fin de que seamos salvos. Notice this. Y noten esto. Read verse 36. Versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. It's like Jesus says, I bear witness to myself. Es como que Jesús dice, yo doy testimonio acerca de mí mismo, My Father bears witness to me. y mi Padre da testimonio acerca de mí. John the Baptist bears witness to me. Juan el Bautista da testimonio acerca de mí. The very works that I do bear witness about me. Y las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí. Watch Jesus Christ do his works. Observen a Jesucristo haciendo sus obras. If you or me came into the world and we wanted to convince men that we were the Messiah, Si tú o yo viniéramos al mundo
para tratar de convencer al mundo de que nosotros éramos el Mesías and we could do anything, y pudiéramos hacer cualquier cosa, what would you do? ¿qué es lo que harías? You know what men would do? ¿Saben lo que los hombres harían? They'd fly. Pues volarían, They would jump mountains in a single bound. saltarían a montañas en un solo salto. They would just make a house appear. Podrían hacer que aparezca una casa así. They would blow things up. Pues explotarían a cosas. Think about what Jesus does. Y piensen en lo que Jesús hace. The God of the universe, El Dios del universo, infinite in power, infinito en poder, with whom nothing is impossible. con quien nada es imposible. He takes on humanity and comes into this world. Él toma la forma de un hombre y viene a este mundo To save sinners. para salvar a pecadores. And look at the miracles that he does. Y miren los milagros que él hace. His first miracle, Su primer milagro, he turned water into wine at a wedding. él convirtió el agua en vino en una boda. What is he saying to us? ¿Qué está diciéndonos? What does that speak to you? ¿Y qué les comunica eso? Does that speak to you of a God that is mean and harsh? ¿Aquello les comunica un Dios muy duro y enojón? You know what the devil tells you? ¿Saben lo que el diablo les dice? You don't want to submit to Christ. Tú no quieres someterte a Cristo You won't have any fun. porque no te divertirás de ninguna manera. He'll make your life miserable. Él va a hacer miserable a tu vida. Don't you believe it for a second. No lo creas por ni un segundo. When Jesus Christ comes into the world to save sinners, Cuando Jesucristo viene al mundo para salvar a pecadores, it's to save us from sin es para salvarnos del pecado and all the misery that goes with it, y de toda la miseria que la acompaña. and to give men true joy. Y para dar verdadero gozo a los hombres. Let that sink in. Bueno, que eso te llegue. Of all the miracles that he could have done, De todos los milagros que pudiera haber hecho, he turned water into wine. convirtió agua en vino. What does he try to tell us? ¿Qué es lo que quiere comunicar a nosotros? That he's a mean and cruel master? ¿Que es un amo antipático y cruel? Or that he wants to do us good? ¿O que quiere hacernos bien? He laid his hand on the leper. Él puso su mano sobre el leproso. That leper said, if you will, you can make me clean. Y ese leproso le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Jesus says, I'm willing. Y Jesús dice, yo quiero. Of course he's willing. Por supuesto quiere. That's what he's telling us in these words. Eso es lo que nos está comunicando a través de estas palabras. I'm telling you that John the Baptist bore witness to me. Yo les estoy diciendo que Juan el Bautista dio testimonio de mí. Not because I need the testimony of men. No porque yo necesite el testimonio de los hombres. I'm telling you so that you might be saved. Estoy diciéndoles esto para que sea salvo. He says, I did the works that I did Él dice, yo hice las obras que yo hice so that you might see who I am, para que puedas ver quién soy that you might be saved. y para que seas salvo. Read verse 37. Lean versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. We've already talked about the Father bearing witness. Ya hemos hablado sobre el Padre quien da testimonio. Now look at verse 39. Y ahora miren versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. We've had the Son of God on the witness stand. Ahora, hemos tenido al Hijo de Dios
en el banquillo del testigo. The Father is on the witness stand. El Padre en el banquillo del testigo. John the Baptist is on the witness stand. Juan el Bautista está en el banquillo del testigo. Jesus' own works are on the witness stand. Las mismas obras de Jesús están en el banquillo del testigo. And now he says, Scripture bears witness about me. Y ahora dice, las escrituras dan testimonio de mí. He's talking about the Old Testament scriptures. Él se refiere a las escrituras del Antiguo Testamento. He says, in them you think you have eternal life, but they bear witness of me. Dice que os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. I put them on the stand. Y yo pongo a ellas en el banquillo del testigo. In verse 40, Y en versículo 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. for all that they were refusing to come to him that they may have life. Y tras todo esto, ellos negaban venir a Él para tener vida eterna. If any of you here, Si cualquiera de ustedes aquí, if you perish and go to hell, si tú pereces y terminas en el infierno, it will be because you refuse to have life. será porque no quisiste tener vida. People refuse life. La gente no quiere la vida, rehúsa la vida. It's offered to you. Se te ofrece. Jesus is seeking to convince you to have life. Jesús está buscando convencerte a fin de que tengas vida, That life is in him. de que esa vida se encuentre en Él. And I want you to see one more witness here. Y quiero que vean un testigo más aquí. Let's read verses 45 and 46. Leamos versículos 45 y 46. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. You see the last witness he puts on the stand? ¿Ven el último testigo que pone en el banquillo? Moses. Moisés. He says, Moses wrote of me. Él dice, Moisés escribió de mí. He's the last witness. Es el último testigo. He goes through one witness after another. Él pasa por un testigo tras otro. And you know why he does? ¿Y saben por qué lo hace? His reason is the same today as it was then. Su motivo es el mismo hoy que en aquel entonces. It's that you might have life. Es para que tú tengas vida eterna. Don't refuse it. No rechaces eso. He's a savior, Él es un salvador and he will save you very well. y Él te salvará a ti muy bien. He will save you to the uttermost. Te salvará perpetuamente. He has done everything that is necessary to save you. Él ha hecho todo lo que es necesario para salvarte. God gave commandments to men, Dios dio mandamientos a los hombres and he said, do them or you will die. y dice, hazlos o morirás. And Jesus came under that law. Y Jesús vino y estaba bajo de esta ley. You and I have broken God's law. Tú y yo hemos quebrantado la ley de Dios It demands our death. y demanda nuestra muerte. Jesus came under the law, Y Jesús vino bajo ley and he kept it perfectly. y la cumplió perfectamente. The Father looked at the Son and said, this is my Son in whom I'm well pleased. El Padre miró al Hijo y dijo, este es mi Hijo en quien me complazco. Jesus said he came to do the will of the Father. Jesús dijo que vino para hacer la voluntad del Padre. Jesus did what you and I could never do. Jesús hizo lo que tú y yo nunca hemos podido hacer. He perfectly pleased the Father. Él agradó perfectamente al Padre. He was without sin. Él estaba sin pecado. But then to break the law, Pero para quebrantar la ley, the wage of sin is death. la paga del pecado es muerte. The law demands our death if we break it. La ley demanda
que muramos si la quebrantamos. Jesus kept the law in our place Jesús cumplió la ley en nuestro lugar with a perfect life. con una vida perfecta. And then he went to that cross Y luego Él fue a esa cruz to suffer the consequences of a broken law. para sufrir las consecuencias de una ley violada. He suffered the wrath of God, Él sufrió la ira de Dios, the very fury of God. la misma furia de Dios. Isaiah says that God crushed him. Isaías dice que Dios lo aplastó. The Psalm says that his soul was poured out like water. El Salmo dice que su alma se derramó como agua. Jesus didn't just physically suffer on that cross. Dios no solo sufrió físicamente en aquella cruz. Jesus drank the cup of the wrath of God. Jesús bebió la copa de la ira de Dios. He paid the price of sin. Él pagó el precio del pecado. He's done the two things the law demanded. Él ha hecho las dos cosas que la ley exigía. He kept the law in our place, Él cumplió la ley en nuestro lugar and he suffered the punishment of a broken law in our place, y sufrió el castigo de una ley quebrantada en nuestro lugar so that we might go free. para que pudiéramos ir libres. Every transgression of the law Cada transgresión de la ley that you have ever committed, que tú alguna vez has cometido it will be punished to the uttermost. será castigada hasta el máximo It's either going to be punished in you o será castigada en ti or in Christ at the o, cross. o en Cristo en la cruz. That's the kind of Savior that he is. Este es el tipo de Salvador que Él es. He came and he gave himself to save us. Él vino y se entregó a sí mismo para salvar a nosotros. Right now you have life. Ahora tienes vida He puts all these witnesses on the stand y pone todos estos testigos ahí en el banquillo del testigo to convince you, run to him. para convencerles que vayan a Él. But I can't guarantee you even have life through the remainder of today. Pero yo no les puedo garantizar que vayan a vivir el resto de hoy. And if death takes you before you trust him, Y si tú mueres antes de confiar en Él, if death takes you before you surrender to him, si la muerte te toma antes de que tú te entregues a Él, it will not go well with you. no te irá bien. He will be your judge, Él será tu juez not your savior. y no tu salvador. You will be raised Tú serás resucitado to the resurrection of judgment. a la resurrección del juicio. Flee to Christ while you have life and breath. Huye a Cristo mientras tengas vida. He says that if you come to him, Él dice que si tú vienes a Él, he will not cast you out. no te echará fuera. Amen. Amén.